Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Podemos mencionar algunos eventos de los viajes misioneros de Pablo. Entre los más relevantes se pueden mencionar los siguientes. En el primer viaje misionero de Pablo, en Perge de Panfilia, Juan Marcos se aparta. En Antioquía de Pisidia, Pablo les predicó a los judíos en la sinagoga. En Listra, Pablo sanó a un inválido. Bernabé y Pablo fueron adorados y Pablo fue apedreado. Algunos eventos del segundo viaje misionero de Pablo podemos mencionar cuando estuvo en Troas y Pablo vio a un hombre de Macedonia en una visión. En Filipos, Lidia y un carcelero se salvaron. Pablo y Silas salaron a una niña endemoniada y fueron encarcelados. A la medianoche hubo un terremoto. En Berea, los de Berea escudriñaban las escrituras para verificar el mensaje de Pablo. En Corinto, Pablo hizo tiendas con Priscila y Aquila. En Cesarea, Pablo se rapó la cabeza a causa de un voto. En Éfeso, Priscila y Aquila acompañaron a Pablo a Éfeso y permanecieron ahí. Algunos eventos sobresalientes del tercer viaje misionero de Pablo podemos mencionar en Éfeso, donde 12 hombres recibieron al Espíritu Santo. En Grecia y Acaya, los judíos hicieron un complot para matar a Pablo. En Troas, Eutico se cayó en una ventana durante un sermón de Pablo. En Tiro, Pablo es avisado de no ir a Jerusalén. En Cesarea, Pablo visitó a Felipe. Agabo advirtió a Pablo sobre ir a Jerusalén. En Cesarea, nuevamente, Pablo es juzgado ante Félix, Festo, Agripa y también apeló al César. Esos son algunos de los eventos que podemos mencionar de los viajes misioneros del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Qué gusto de volver a saludarlos, hermanos. Mi nombre es Gerson Castillo y estoy acompañado nuevamente de mi hermosa y amada esposa Jenny Castillo. Y este día tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes el tema que creemos que Dios nos puso y creemos que es muy importante también nosotros como padres poder enseñarle a nuestros hijos. Y vamos a tocar unos temas que a nuestro punto de vista son importantes y que creemos que podemos enseñarles y debemos enseñarles a nuestros hijos para poder cimentarlos en Dios, para poder cimentar bien su futuro y cumplir como en la Biblia nos habla del valiente, ¿verdad? Que tiene la saeta, como a sus hijos como la saeta. Entonces, pues vamos a dar inicio. El tema que nosotros hoy queremos hablar es la importancia de que nosotros seamos maestros de nuestros hijos. Y como sabemos, pues nosotros somos los primeros maestros, ¿verdad? Que nuestros hijos van a ver. Entonces es importante que seamos intencionales en qué queremos enseñarle a nuestros hijos. Y el primer paso pues va a ser que el Señor nos ayude a nosotros, ¿verdad? Como papás a ser un buen ejemplo en nuestros hijos. Entonces, ¿qué enseñanzas podemos dejar? Y para empezar pues vamos a leer Proverbios 1:8, en donde dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El propósito de enseñar a nuestros hijos pues es poderles impartir o dar esa sabiduría que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Ese entendimiento, ese conocimiento. Si nosotros pues ya hemos caminado en esta vida del cristiano, pues ya tenemos más conocimiento acerca de la palabra, tenemos conocimiento acerca de la sabiduría que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En este caminar. Entonces hay muchos aspectos, ¿verdad?, en los que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, y hoy pues vamos a hablar algunos de estos aspectos
que son prácticos, ¿verdad? Que sean aspectos que usted puede trabajar en su casa, que sus hijos lo vean. Lo más importante es que ellos van a hacer no tanto lo que les digamos, sino que un hijo hace lo que ve. O sea, generalmente ellos van a copiar lo que ven en nosotros. Como el ejemplo, ¿verdad? Que nosotros podemos darle. Eso les enseña a ellos más de todo lo que nosotros podemos hablarles. Sí, y como saben, les enseñamos desde pequeños, ¿verdad? Desde bebés, a agarrar la comida. Nosotros los vamos instruyendo en qué van comiendo, en ayudarlos así no se habla, pronunciar bien las palabras. Luego pues ya les enseñamos a amarrarse los zapatos, y conforme van creciendo, ¿verdad? Vamos dando instrucciones y ellos van aprendiendo de nosotros. Entonces, una de las cosas muy importantes que debemos enseñarle a nuestros hijos es acerca de la palabra de Dios, que ellos puedan conocer la palabra de Dios. Y yo creo que otra de las cosas importantes antes de eso es que ellos nos vean a nosotros leyendo también la palabra de Dios, porque cuando ellos ven que nosotros lo leemos, pues ellos también se interesan, e incluso a veces ya cuando son más grandes, ellos hacen preguntas y le preguntan a uno: mami, ¿por qué Adán y Eva pecaron? ¿O por qué pasó esto con Abraham? Entonces, y si nosotros no hemos leído la Biblia, no les vamos a poder contestar, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas es aprender nosotros de la Biblia para poderle enseñar a nosotros acerca de la palabra de Dios. Así es. Algo que tenemos que entender nosotros es que si no tenemos que transmitirles, así como tú decías, a nuestros hijos esa palabra, esa enseñanza, esos versículos memorizados que nosotros no supimos, ¿cómo lo van a querer ellos aprender? ¿Cómo van a querer a poder ellos aprender esos versículos o aprenderse todos los libros del Nuevo Testamento o los libros del Antiguo Testamento si nosotros no lo sabemos? Entonces debemos ser bien intencionales al momento de nosotros poder aprender, poder escudriñar, poder buscar esa información, poder analizarla y poder transmitírsela nosotros a nuestros hijos. Como un ejemplo, los dichos que muchas veces las personas dicen. Un ejemplo, yo te voy a decir unos dichos y tú los vas a completar. El que madruga, Dios lo ayuda. Muy bien. Dime con quién andas Y te diré quién eres. Eso. Ayúdate que Dios te ayudará. Va. A ver, con esos ejemplos yo te quiero enseñar que no es que tú te los hayas memorizado y que tú hayas estudiado en el colegio o en la universidad, sino que escuchando a personas, tú los aprendiste, ¿cierto? Cierto. Entonces, de la misma manera, si nuestros hijos escuchan que estamos hablando versículos, que estamos memorizando versículos, que estamos leyendo la Biblia, y con ellos también, entonces eso mismo lo van memorizando. Yo recuerdo que mi papá me decía siempre con mi abuelito: lea el Salmo 23, y yo me lo aprendí así: en paz me acostaré y así mismo dormiré. No es ese. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya estoy cruzando yo los versículos. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Y después de eso comenzó a crecer en mí esa hambre por saberme. Y es que también en la iglesia había muchos juegos y actividades. No sé si te recuerdas tú cuando tú estabas pequeña, realizaban esos juegos como buscando perlas y esgrima bíblico. Pues de la misma manera a mí me fascinaba participar en esos juegos, pero el detalle es que no me gustaba solo participar. A mí me gustaba ganar, porque yo quería ser el que ganara las actividades o los premios.
Entonces me ponía a leer los libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, y etcétera, etcétera. Si no, nos vamos a pasar todo el programa diciendo los libros de la Biblia. Pero me los aprendí todos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Y eso con el fin de poder abrir mi Biblia y saber rapidísimo, qué versículo dijeron, y ¡bum!, buscarlo rápido y saber en qué posición o en qué lugar estaban los libros. Y no que me dijeran Habacuc o Sofonías y uno buscándolo entre Mateo y Apocalipsis. Entonces a mí me fascinaba aprendérmelos, y gracias a Dios pues sí me los pude aprender, y también pude ganar muchos concursos. Pero de la misma manera es que tenemos que nosotros enseñarle a nuestros hijos a poder leer la Biblia, a poder participar en algunas actividades y a poder aprenderse los libros en orden, para poder aprender y poder buscar la Biblia y poder buscar los versículos de manera rápida, ¿verdad? Sí, y todo empieza en nosotros, porque al nosotros amar la palabra de Dios, pues esa palabra va a salir, ¿verdad?, para poderla compartir con nuestros hijos, y vamos a querer compartirla. Y tal vez no solo memorizar los versículos, sino algo importante es que vivamos la palabra del Señor para que nuestros hijos vean cómo se vive también, ¿verdad? No es solo, me sé 10 versículos, 20 versículos, ¿verdad? Pero sí, es importante la memorización, porque a ellos les va a dar ese conocimiento de la palabra, pero importante pues también vivir la palabra, ¿verdad? Exacto, y así como tú acabas de comentar, recuerdo que en Deuteronomio 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, en todo momento. Sí. Como tú dices, hay que enseñarles y hay que exhortarlos para que ellos puedan aprenderse en todo momento, porque podemos decirles sí antes de dormir, sí está bien, pero también cuando se despierten, poder ponerles cantos, poder ponerles versículos, nuevas son cada mañana las bendiciones de Dios, o decirles versículos a nuestros hijos para poder despertarlos, ¿verdad? Sí, y entonces esto nos lleva a la siguiente enseñanza que podemos darle, ¿verdad? Enseñarle a nuestro hijo a orar. ¿Será que es importante la oración? Algo que es muy importante es la oración. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en la que ellos van a aprender a comunicarse con el Señor, ¿verdad? Claro, ese es el medio por el cual ellos pueden entablar una conversación, por el medio por el cual ellos pueden comunicarse con Dios, en el cual ellos pueden expresar lo que sienten en su corazón por Dios. Entonces, una forma clave para poder entablar esa comunicación es orar. Importante, ¿verdad? Que nuestros hijos nos vean a nosotros orando, y que sea una actividad proactiva, o sea, que sea un hábito, que ellos saben que, por ejemplo, antes de comer oramos para darle gracias al Señor, cuando nos levantamos oramos para darle gracias por ese nuevo día, cuando nos acostamos oramos para darle gracias a Dios por lo que nos permitió ese día y porque ahora nos permite descansar. Entonces es importante que ellos lo vean y que vayan tomando ese hábito de nosotros, ¿verdad? Que nuestra oración no solo sea reactiva, o sea, solo cuando hay problemas, y como hoy hay un problema, o hoy hay necesidad de oración, voy a orar. Como hoy está enfermo, entonces voy a orar. O sea, que nuestros hijos no vean en nosotros que oramos solo cuando necesitamos, cuando tenemos alguna necesidad. Porque orar no es solo pedirle al Señor, orar es también escuchar al Señor. Escuchar qué nos habla nuestro corazón, qué nos habla por medio
la oración, ¿verdad? Entonces tener ese corazón, ¿verdad? De enseñarle a nuestros hijos a orar y que ellos nos puedan ver orando. Sí, porque como un ejemplo que yo me di cuenta y vi que estaba como que funcionando, era a orar antes de comer. ¿Por qué? Porque les estaba tratando de enseñar a nuestros hijos de que tienen que ser agradecidos por las bendiciones de la comida que Dios nos da. Y una vez estábamos comiendo afuera y vi que no habían comido, y el más grande dijo, bueno, oremos. Y fue así como que por dentro me sentí feliz, contento, porque ellos ya saben que antes de poder comer debemos agradecerle a Dios por los alimentos que vamos a ingerir, ¿verdad? Entonces, como tú misma decías, no solamente debemos de orar para poder pedir, sino para poder agradecer, para poder escuchar a Dios, que eso es muy importante también. Orar para poder pedir dirección de qué decisión tomar. Orar para poder pedir alguna ayuda. Y no solo escuchar y pedir, sino también para poder hablar, porque no nos acercamos muchas veces a Dios solo para pedir, sino para poder entablar una conversación, para poder contarle qué es lo que nos ha pasado, cómo pasamos nuestro día, o si nos sucedió algo en ese día, pues también poder enseñarles a poder entablar una conversación hacia nuestro Padre, ¿verdad? Sí, y otra lección importante pues es enseñarle a ellos o afirmarles quiénes son ellos en Cristo, porque recordemos que ahora pues todo esto que viene en los colegios, donde a veces los molestan, o que por su fe o por lo que ellos hablan o dicen, entonces es importante que nosotros como papás afirmemos en ellos la autoestima, ¿verdad? En nuestro hijo, que le digamos, tú eres un hijo amado, tú eres un hijo, un regalo de Dios para nosotros. Que nuestros hijos escuchen esas palabras en su casa ayudará a que ellos no pongan atención a las voces externas, ¿verdad? Del enemigo o de afuera, que a veces quieren herir, ¿verdad? Sus sentimientos, o herir su carácter, o herir lo que ellos son, ¿verdad? Entonces es importante enseñarle a ellos quiénes son en Cristo, ¿verdad? Confirmar que son hijos del Señor, para que ellos puedan enfocarse en que tienen un propósito, ¿verdad? Y que el Señor, como son hijos, el Señor los va a guardar, los va a cuidar, que ellos no son como los demás niños que van a donde quieren, cuando quieren, sino que son hijos que uno protege porque uno los ama, y construir en ellos, ¿verdad? Ese carácter de hijos, no solo hijos nuestros, sino hijos también del Señor, y eso pues los va a guiar. Entonces es importante, ¿verdad?, que como papás enseñemos quiénes son ellos en Cristo. Así es. Enseñarles a nuestros hijos quiénes son es mucho más importante que lo que nosotros le enseñemos, los guiemos, y esto ayudará también a nuestros hijos a vencer la debilidad en algún momento de incertidumbre, ¿verdad? Los afirmará y los alentará a poder seguir adelante. Le enseñará a un hijo las verdades imperecederas, como que el amor de Dios es eterno, no que porque uno hace algo malo Dios lo va a dejar de amar a uno, sino que con su eterno amor Él nos va a amar, y eso nos ayuda a poder acercarnos y pedir perdón. Dios eso nos ayudará, o nos enseñará, o les enseñaremos a ellos a comunicar el amor de Dios
y el cuidado que Él tiene hacia nosotros. Construirá el carácter en nuestro hijo, porque eso los irán formando. Les dará seguridad, ¿verdad? De quiénes son, para qué están en este mundo y por qué están ellos aquí. No son cualquier ave que está revoloteando por cualquier lado, ¿verdad? Sino que tienen ellos seguridad de que son hijos de Dios y por qué ellos están aquí en este mundo, ¿verdad? Guiará un crecimiento y madurez a largo plazo. No les dará bueno, entonces yo cualquier cosa estoy haciendo aquí, o yo quiero ser en este momento una cosa y después quiero ser otra cosa y después otra cosa. Sino les ayudará a crecer y a tener esa madurez para poder ir formándose durante toda su vida. Sí, ahí lo que hacemos pues es afirmarlos, ¿verdad? Afirmar su identidad, para que cuando vengan otras voces y los quieran confundir, ellos estén seguros que ellos son hijos de Dios, que son escogidos, que son amados, que son un pueblo adquirido. Y pasa mucho, ¿verdad? Ya cuando a veces ya están en la universidad o ya están con amigos, pues ya ellos tienen más libertad y salen. Pero cuando ellos van a algún lugar que no pertenecen ahí, hay algo dentro de ellos que dice: yo no pertenezco a este lugar, ¿qué hago aquí, verdad? Y entonces que sea el Espíritu Santo ya obrando en ellos, pero porque nosotros como papás afirmamos esa identidad de hijos en ellos, ¿verdad? Entonces que aprendan de nosotros, ¿verdad? Que escuchen en la casa quiénes son ellos en Cristo, que ellos son amados, que ellos son escogidos, que ellos son perdonados, que son deseados, que fueron deseados, y entonces es bien importante que nosotros como papás afirmemos esa identidad en ellos. Si son niños, pues que son varones, que son valientes, que son esforzados, y si son niñas, pues que son amadas, que son escogidas, que son perlas preciosas para el Señor, ¿verdad? Que todo eso, que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para poder afirmar en ellos la identidad que el Señor les ha dado. Y también enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Esa es una de las partes bien importantes, creo yo, desde pequeños, pues como papás empezamos a instruir: eso no lo toque, eso no lo haga, eso no. Y el niño, pues él más de pequeños son bien curiosos y todo lo quieren tocar, todo lo quieren agarrar, todo lo quieren ver. Y nosotros como papás debemos de estar allí para decirle esto no, y que él aprenda a obedecer, porque cuando él aprende a sujetarse y a obedecer a nosotros como papás, va a ser un poco más fácil que él aprenda a obedecer al Señor, porque él entiende que hay una autoridad a la cual él tiene que obedecer, ¿verdad? Entonces es importante que ellos puedan aprender a obedecer y que puedan respetar, ¿verdad?, la autoridad, que ellos siempre reconozcan que hay una autoridad, que yo no puedo ir a donde yo quiero, cuando yo quiero. ¿Por qué? Porque tengo una autoridad. Yo tengo un papá a quien avisarle en dónde estoy, yo tengo una mamá a quien avisarle a dónde fui, con quién me fui, que voy a regresar. Entonces ellos tienen que aprender a reconocer esa autoridad, ¿verdad? Una conciencia, ¿verdad? Que ellos sepan del bien y del mal, para que ellos sean más cuidadosos, para que ellos puedan obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros como papás les enseñemos a obedecer, porque así para ellos va a ser un poco más fácil el obedecer también al Señor. Claro, y en Romanos 13:1 nos habla un poco acerca de eso. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces ese versículo nos puede ayudar a enseñarle a nuestros hijos a poder someterse a las autoridades y a la autoridad, y no solo a ellos, sino también a Dios, para poder. Pero un ejemplo más claro o un ejemplo antes es que ellos puedan someterse a sus padres, porque son una figura que pueden tener los hijos de cómo es Dios, ¿verdad?
Sí, y que reconozcan y respeten la autoridad, pues también les va a ayudar, ¿verdad? Incluso uno va a un trabajo y en cualquier lugar hay un diagrama, ¿verdad? De posiciones, o siempre hay una autoridad, ¿verdad? Sobre uno, o entonces les va a ayudar no solo ahora que son pequeños, sino les va a ayudar también más adelante, ¿verdad? A la esposa, pues aprender a sujetarse, que hay una autoridad en el hogar, o al esposo a sujetarse al Señor, ¿verdad? Que siempre hay una autoridad a la cual debemos obedecer y respetar. Y eso pues va a traer orden también a su casa, ¿verdad? Orden en nuestra casa, orden en la casa de nuestros hijos. Algo que también debemos de aprender a enseñarles y que debemos enseñarles a nuestros hijos es a amar. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo podemos encontrar en Mateo 22, 37 a 39. Debemos enseñar a nuestros hijos a vivir bajo la ley del amor y mostrarles a nuestros hijos el amor de Dios a través de la interacción estrecha con nosotros, sus padres, y que ellos también puedan ver que el Señor está en nosotros, porque ellos ven un ejemplo de cómo nosotros amamos a Dios, de cómo nosotros amamos al Señor. Así, de esa misma manera, ellas van a poder aprender a poder amarnos a nosotros, ¿verdad? Y un claro ejemplo del amor es que usted tiene que amar a su hermano, y se están peleando, que muchas veces pasa entre los hermanitos, ¿verdad? Entonces, se pelean y se enojan. Sí, está bien, pero tiene que aprender y tiene que saber que es su hermano y usted lo tiene que amar. No importa que él le haya faltado el respeto, o le haya molestado, o le haya pellizcado, o le haya quitado su juguete preferido. Él lo tiene que amar, y de la misma manera el otro tiene que aprender a amar a su hermano, y no tiene que estarlo pellizcando, quitándole su juguete favorito o alguna cosa que a él le afecte para poder molestarlo, sino que debe de aprender a amarlo, y si él no le gusta que le hagan eso, pues tampoco hacerlo, ¿verdad? Sí, y amar a su prójimo, ¿verdad? Mostrar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que va a conocer de Dios por la forma en que nosotros mostremos amor hacia otros, ¿verdad? A veces ayudando, o a veces haciendo algo por nuestro prójimo. Ellos pues podemos mostrar también el amor del Señor. Enseñémosle también a nuestros hijos a tomar decisiones sabias. Y esto es otra de las cosas importantes, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan aprender a tener esa sabiduría para poder tomar una decisión ya cuando a ellos les toque enfrentarse solos, ¿verdad? A alguna situación. Entonces, desde que son niños, ¿verdad? Debemos enseñarles a tomar decisiones correctas y simples en vez de decisiones incorrectas. Y a veces es tan simple explicarle a un niño y decirle: bueno, ¿lo quieres hacer? Sí. ¿Esto agrada a Dios o no agrada a Dios? Si no agrada a Dios, no lo hacemos. Si agrada a Dios, lo hacemos. Entonces, que ellos desde pequeños, ¿verdad?, puedan saber qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios, para que ellos vayan tomando decisiones sabias. Yo recuerdo que con ese ejemplo que tú estabas diciendo, cuando yo estaba en mi época de adolescente, creo que era, ya hace algunos añitos, están unas pulseritas que salieron y se pusieron de moda, que era What Would Jesus Do? Que era el WWJD, ¿verdad? Y decía: ¿qué haría Jesús? Entonces eso siempre me gustó mucho eso,
y yo de verdad le pedí a mis papás que me consiguieran una y poder comprar una, porque decía, ¿qué haría Jesús en tu lugar en ese momento? Entonces, aunque era una especie de moa, uno cuando ya iba a tomar alguna decisión, o si iba a ir a molestar, o si ahí quería ir a hacer caer en algún pecadillo, diría un cuate, ¿qué hace uno? Ya yo miraba la pulsera y decía, ¿qué haría Jesús? No, si tiene razón, Jesús no haría esto, ¿va? Entonces, aprender a hacer eso y transmitirle a nuestros hijos a poder tomar bien esas decisiones en los momentos cruciales de su vida, ¿verdad? Y es que cada día, ¿verdad? Uno toma decisiones desde que nos levantamos. Tomamos la decisión si nos levantamos temprano o nos levantamos tarde, si escuchamos la alarma o la apagamos, si nos bañamos o no nos bañamos. Y desde que el día empieza, estamos tomando decisiones, y lo mismo es para nuestros hijos, ¿verdad? Cada día se van a ir ellos enfrentando incluso con decisiones más importantes, como en qué carrera estudiar, en qué universidad estudiar, con qué amigos juntarme, con qué compañeros voy a trabajar. Entonces cada día pues ellos van a ir tomando decisiones, y en algún momento pues cada vez van a ser más importantes, ¿verdad? Entonces que ellos puedan anticipar, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos anticipar cada decisión que nuestros hijos van a hacer, pero sí les podemos enseñar a ellos, ¿verdad? A que sean sabios con lo que ellos decidan hacer. Entonces nosotros como padres los tenemos que equipar para que ellos puedan tomar decisiones correctas, aunque nosotros no estemos, ¿verdad? Que ellos digan, bueno, tengo esta y esta opción. En esta me van a regañar mis papás y esto no agrada a Dios. O en esta, pues es que yo lo quiero hacer y a mí me gusta y lo hago. Pero recordemos, ¿verdad? Siempre recordémosles, toda decisión que ellos tomen tiene una consecuencia. Toda decisión que ellos tomen va a ser como una semillita que más adelante va a dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que quiero más adelante? Es que voy a escoger a estos amigos que sí trabajan, porque entonces si estudian, porque entonces yo con ellos pues me van a ayudar a ganar el semestre o a ganar mis clases. O no, es que mejor voy a decidir estos amigos que pues ellos la pasan bien y solo cuentan chistes y no entran a las clases, pero entonces esa decisión de no entrar a clases me va a llevar a que tal vez no gane todos mis cursos, ¿verdad? Entonces, ¿qué decisiones? Poderlos equipar a ellos, ¿verdad? Para que puedan hacer buenas decisiones, que escojan lo correcto, que escojan siempre hacer lo correcto, ¿verdad? No por temor a nosotros, sino porque también es agradar a Dios, que ellos busquen, que ellos anhelen el agradar al Señor, aunque sus papás no estén, ¿verdad? Ahí. Entonces, eso es algo importante. Otra enseñanza que le podemos dejar a nuestros hijos es pues que ellos puedan tomar responsabilidad de sus acciones. A nosotros nos pasó en el colegio de uno de nuestros hijos que ellos llevaban unas tablets y pues una tablet se cayó. De casualidad nuestro hijo iba pasando y se paró sobre la tablet, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no se quebró el dispositivo en sí, pero se quebró el estuche. Y entonces, pues luego nos llaman a nosotros del colegio, mire que hubo un accidente y su hijo quebró, pero yo cuando me llamaron, yo dije, híjoles, quebró la tablet, pero no, solo quebró el estuche. Entonces, pues nosotros le dijimos a la maestra, mire, si hay que pagar algo, pues nosotros lo vamos a hacer porque fue un accidente, pero es nuestra responsabilidad porque es nuestro hijo, ¿verdad? ¿Qué queríamos enseñarle ahí a nuestro hijo? A que él se tiene que hacer responsable de sus acciones, responsable de lo que él hace. Entonces, quebraste el estuche, pues ahora vamos a tener que pagarlo, ¿verdad? Esa es una de las lecciones que queríamos que él aprendiera y que él viera, ¿verdad? Que como acabamos de ver, todas las decisiones que hacemos, pues van a tener una consecuencia. Y entonces nos hicimos responsables, pagamos, quedamos bien con el niño, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Que ellos
aprendan a ser responsables de cada uno de sus actos. Yo tengo un pequeño dicho que les he tratado de enseñar. Bueno, sí se los he enseñado y sí se les ha quedado un poco grabado, porque sí me he encargado de repetírselos en cada momento. Porque les digo yo, bueno, cada decisión que tomas tiene una consecuencia. Sea consecuencia buena o sea consecuencia mala, tienes que hacerte responsable de esa consecuencia. Entonces, eso ya los motiva a ellos y ya los pone, aunque nuestros hijos no están tan grandes, pero ya analizan y ya se ponen a pensar así, no, sí, entonces ¿qué consecuencia va a tener la decisión que yo tomo? ¿Va? Entonces ya los hace pensar en hacerla o no hacerla, por el tipo de consecuencia que tienen que asumir. Si es buena o si es mala, de todas maneras tienen que hacerse responsables de esa consecuencia. Y es que pasa mucho que cuando están peleando pasa algo, ¿verdad? ¿Y quién fue? Fue él. No, es que él me pegó. No, es que él me tiró. No, es que él. Y generalmente como humanos, ¿verdad? Tendemos a culpar a la otra persona, sí. Ajá, a no aceptar nuestra responsabilidad, sino que al contrario, hacernos como la víctima. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Poder decirle, no, ¿qué fue? ¿Qué hiciste? No te estoy preguntando qué te hizo el otro, ¿qué hiciste tú? Entonces ya cuando uno le dice, ¿qué hiciste tú? Entonces, sí, es que yo le pegué. Pero fue, bueno, pero ¿por qué le pegaste? Es que le pegué, entonces ya ahí ya él reconoce, sí, yo hice, yo actué mal, yo le pegué. Y entonces ellos empiezan a expresar sus sentimientos y sus pensamientos. Y entonces ya poder hablar, ¿verdad? Y hablarle y decirle, mira, esto que hiciste no es correcto. Entonces sí son enseñanzas prácticas, ¿verdad? Que nos pasa día a día, porque como decía Gerson al inicio, por ejemplo, entre hermanos se pelea mucho, ¿verdad? Y entonces entra llorando el pequeño o el grande, es que me pegó. Y entonces, ¿qué le hiciste? No, es que él. Entonces, que ellos puedan desde ahí, ¿verdad? Aprender a ser responsables. Y siempre pues escucharlos, ¿verdad? Comprender también, tal vez no solo al inicio de una vez regañarlos, sino entender por qué lo está haciendo. Aprender a escucharlos, ajá, aprender a escucharlos, darles como ese tiempo. Y entonces no atacarlos, ¿va? De una vez o ni escucharlos y de una vez que les caiga paleta, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Escucharlos, entender por qué actuaron así, explicarles que esa forma de actuar no es correcta, ¿verdad? Y que todo tiene una consecuencia y corregirlos, ¿verdad? Entonces, es importante enseñarles a tomar responsabilidad. Y en Primera de Juan 1:9 dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si se dan cuenta, al inicio del versículo dice, si confesamos. Si nosotros no confesamos nuestro pecado o creemos que no tenemos, ¿cómo nos van a perdonar? ¿Cómo nos va a perdonar el Señor? Entonces es importante, ¿verdad? Que ellos confiesen qué hicieron y que entonces ellos reconozcan estuvo mal, ¿verdad? Y a poderles entonces hablar. Algo que también tenemos que enseñarles es a resolver los deseos y las necesidades. A poder distinguir entre los deseos y las necesidades. Bueno, yo quiero esto, vaya, tú lo quieres, pero lo deseas o lo necesitas. Porque puedo quererlo, ¿verdad? Yo puedo querer tener una hamburguesa, pero necesito la hamburguesa, o yo sé que hay comida o hay almuerzo en la casa. Entonces, poder distinguir entre qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que necesitamos. Porque puede que nosotros necesitemos, un ejemplo, agua pura en la casa porque va a servir para la semana y vamos a poder hacer fresco, vamos a poder utilizar para hacer alguna limonada durante la semana. Pero
yo deseo mejor, en lugar de comprar agua pura, comprarme una Coca-Cola. Entonces, ¿necesito la Coca-Cola? No la necesito, pero la deseo. Entonces, mejor, si no la necesito, no la compro, ¿verdad? ¿Y qué si necesito? El agua para poder mantener hidratada a toda la familia. Y este principio de deseos y necesidades pues les va a ayudar mucho incluso en sus finanzas, ¿verdad? En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Enseñarle a nuestros hijos que Dios es el dueño de todo, que Él nos provee todo, que todo lo que tenemos es porque Dios ha provisto, ¿verdad?, en nuestro hogar. Y entonces cuando ellos empiezan a ver al Señor como su proveedor, entienden que tiene que ser un deseo y una necesidad y que tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y para los deseos y las necesidades, pues es saber si realmente necesito algo o solo lo deseo. Voy a gastar este dinero que iba a usar para pagar el colegio y lo voy a gastar en una bicicleta. Entonces, ellos aprenden a reconocer cuál es un deseo y cuál es una necesidad. Obviamente, tal vez ellos van a querer la bicicleta, pero entonces para la bicicleta vamos a ahorrar porque eso no es una necesidad ahorita, es un deseo y tenemos que pagar el colegio, ¿verdad? Entonces, se paga el colegio primero porque el colegio pues es una necesidad de educación, ¿verdad? Entonces, ellos aprenden a distinguir entre necesidad y deseo y eso los va a ayudar también a ser buenos administradores cuando ellos pues estén más grandes, ¿verdad? Sí, correcto. Es algo que debemos aprender y como al principio decía mi amada esposa, que debemos de aprender nosotros primero para poder enseñarles a ellos y poder transmitirles a ellos, ¿verdad? Y el concepto. Entonces, de la misma manera, a nosotros nos va a servir mucho aprender a tener esa distinción, a poder separar entre qué es lo que deseamos y qué es lo que necesitamos. Porque nosotros como papás, sabes que yo deseo tener un carro nuevo. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos pagar la escuela, necesitamos pagar la luz, pagar la casa, pagar el teléfono, necesitamos pagar la casa. Y si no sabemos distinguir entre los deseos y las necesidades, tenemos carro nuevo, pero no tenemos ya la casa porque no la pagamos. Entonces debemos de pedirle siempre esa guianza y la sabiduría a Dios para poder aprender nosotros a poder también enseñarles con el ejemplo y que podamos transmitirle también a nuestros hijos esos principios que nosotros les quisimos enseñar el día de hoy. Y sentimos de Dios que pues también puedan ustedes transmitirle a sus hijos. Queridos hermanos, esperamos en Dios que les pueda servir estos pequeños consejos y estos tips que nos han servido a nosotros y de verdad que Dios les dé sabiduría para poder ponerlos en práctica. Amamos a Dios sobre todas las cosas y le pedimos a Él que sea Él el que les enseña a ustedes a poder guiar y ser buenos padres para poder tener unas familias bendecidas y sobre todas las cosas fundamentadas en la roca que es Cristo. Sí, queremos terminar con el versículo de Tito 2:6, en donde dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, que nosotros, ¿verdad?, como papás seamos ese buen ejemplo para nuestros hijos,
Que el Señor bendiga a sus familias. Si usted quiere aprender más acerca de paternidad, de cursos para padres, los invitamos también a que se acerquen al Ministerio Familiar de Iglesia Elim. Ahí pues estamos impartiendo cursos para matrimonios, para padres, para los que incluso tienen ya planes de casarse, ¿verdad? Pues también hay cursos. Así que esperamos que se puedan acercar. Los invitamos siempre a las reuniones del Ministerio Familiar todos los sábados a las 4 de la tarde, generalmente pues en el salón de Jubelim. Así que ha sido una bendición poder estar el día de hoy con ustedes y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gran gusto y una bendición poder compartir con ustedes. Hasta el próximo programa. Familias de Pacto. Amén. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Jubelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.